¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina, tras la reciente visita de Milei a Washington, con otro notable invitado, Guillermo Carmona, abogado directamente desde Mendoza. Guillermo Carmona, una cálida bienvenida al programa. Mucho gusto, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Guillermo, tu lectura de la reciente visita del presidente argentino Javier Milei a la Casa Blanca recibido por el presidente Trump, y qué se supo de eso. Estamos ante un hecho que ha generado estupor en la República Argentina, un hecho marcado sobre todo por una actitud que ha sido calificada por amplios sectores y referentes de la política exterior y de la política argentina en general como un hecho de subordinación, de servilismo de parte de Milei hacia el presidente Trump. Esta situación que a muchos argentinos nos avergüenza, marca un nivel de subordinación estratégica que está acompañado además por gestos de injerencismo abiertos, manifiestos por parte del presidente Trump y del gobierno de los Estados Unidos. Estamos en un contexto, para ubicarnos en la situación general, de una fuerte crisis económico y financiera con graves consecuencias sociales que se están produciendo en nuestro país a partir de un plan de ajuste aplicado por el gobierno de Milei que golpea muy fuertemente al conjunto de la sociedad argentina, pero sobre todo a los sectores medios y a los sectores populares. Y esto está enmarcado también en una situación de cada vez más profunda crisis política a pocos días de las elecciones de medio término. El gobierno de Milei, que implementó un sistema de especulación financiera, en lo que aquí en la Argentina se conoce como bicicleta financiera, ha tenido la búsqueda de un salvataje por parte del gobierno de Estados Unidos, entregando el manejo al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el manejo de la economía nacional, y lo que se ha visto ayer en la reunión de Milei con Trump es que la posición del gobierno estadounidense es esperar para concretar cualquier tipo de salvataje al resultado de las elecciones del 26 de octubre próximo. Un resultado que se presenta ya como muy crítico para el gobierno de Milei. Estamos en las puertas de una segunda derrota tras la derrota que tuvo Milei en las elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires. Así que el escenario es sumamente crítico. Hay un fenómeno en la Argentina de intervención, de injerencia estadounidense por invitación del gobierno de Milei. Este es el fenómeno que se está dando aquí. Es el propio gobierno de Milei el que habilita la intervención y el que muestra plena disposición para que Estados Unidos intervenga en lo económico, en lo financiero y también en lo militar. Lo dice de una manera, palabra más o palabra menos, de una manera muy clara el presidente Trump: si no ganás, no hay plata. Exactamente. Lo dijo muy claramente el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Él planteó esto en términos de negocios, ¿no? Dijo que la política que estaban implementando es una política de comprar barato para vender caro. Cuando Bessent menciona comprar barato, uno se pregunta, ¿qué comprar barato? Son los recursos naturales de la Argentina. Es el yacimiento de Vaca Muerta, uno de los yacimientos más ricos y prometedores en materia hidrocarburífera. Es el litio, son otras tierras raras en las que Argentina tiene grandes yacimientos, y son hoy cada vez más claramente las centrales nucleares que la Argentina tiene para producción de energía eléctrica,
en donde han mostrado el gobierno estadounidense una voluntad de intervenir directamente para quedarse con esos activos que son estratégicos para la República Argentina. Entonces, comprar barato para vender caro, lo plantean en términos de negocio. Aquí, evidentemente, no hay ninguna preocupación por ayudar a la Argentina, sino hay una mirada extractivista de los recursos que puede aportar la Argentina a los Estados Unidos. Hay una mirada geopolítica que es el condicionamiento de que Argentina corte vínculos con China. Argentina es un país que coloca buena parte de su producción agropecuaria en China y en otros países del sudeste asiático. Esta política es fatal para la agricultura y la ganadería argentina. Y por otro lado, hay una posición que le expresa muy claramente Trump de condicionamiento, de que todo esto vendrá atado, cualquier tipo de ayuda o búsqueda de inversiones para quedarse con esos recursos estratégicos a un resultado electoral que no se presenta como favorable para el gobierno de Milei. ¿Y qué ha sido entonces, Guillermo, la reacción a todos los niveles? El ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene conciencia política, la gente que integra el Congreso, la gente que integra el mundo financiero, la prensa. ¿Cómo ha reaccionado ante un Milei que se toma un avión y, como tú dices, desesperadamente busca un salvataje y le dicen si no ganás no hay plata y, como tú calificas, se queda humillado ante la Argentina y el mundo? Sí, hay dos síntomas muy claros del impacto negativo de lo que ha ocurrido ayer en la Casa Blanca. En primer lugar, los mercados argentinos y las acciones de compañías argentinas se desmoronaron, se desplomaron en tiempo real. Fue una situación que la pudimos ver en las pantallas, cómo pasaban todas las acciones, las cotizaciones de acciones de empresas. Ese, sin lugar a dudas, es un síntoma de que ni siquiera los sectores más pro-estadounidenses, como son el de las grandes corporaciones que cotizan en las bolsas de Buenos Aires y de otros lugares del mundo, ni siquiera esos sectores les convenció el encuentro entre Milei y Trump. Pero por otro lado, ayer se conoció una encuesta que más del 70% de los argentinos y argentinas tenemos una visión muy crítica, negativa, una visión negativa del presidente Trump y de su gobierno. Situación también que marca que esta jugada desesperada de Milei tampoco tiene los réditos político-electorales que quizás Milei ha pretendido y que Trump puede suponer que tendrá su declaración tan brutal de que si no se vota al proyecto de Milei, no va a haber ayuda. Evidentemente, esta posición de Trump en poco o nada ayuda a la posición del gobierno libertario de Javier. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha sido el Congreso bajo la presidencia de Milei, hay leyes en donde, desde el punto de vista, digamos, histórico, jamás se podría haber pensado de que el Congreso aprobara algo que, en definitiva, ha dejado en la miseria a un montón de argentinos a nivel de hambre. Y, sin embargo, apoyaron a Milei. Entonces la pregunta ahora es, esta reacción, como tú mencionas, a nivel del ciudadano de pie puede haber generado esto, pero desde el punto de vista ahora político, ¿van a votar por Milei para, entre comillas, hacerle caso y tener entonces el salvataje? ¿Cómo anticipas tú que pudo haber sido ahora el 26 de este mes? Es decir, estamos a 10 días prácticamente, el impacto en el electorado. Bueno, la situación
situación en el Congreso Nacional la trato de explicar muy brevemente, pero Milei llegó a la presidencia con muy pocos legisladores, sin embargo logró el apoyo de gobernadores y de sus representantes en el Congreso, que le permitió sacar leyes sin las cuales no podrían haber implementado este programa de destrucción del trabajo nacional y la producción nacional y de ajuste sobre el pueblo argentino. Sin embargo, a partir de tensiones entre Milei y esos gobernadores aliados de otras fuerzas políticas, se revirtió la situación en el Congreso. Milei ha tenido sucesivas derrotas legislativas en leyes muy importantes que tenían que ver con el tema de los jubilados, con la situación de las universidades, universidades nacionales, públicas, la situación de la ciencia y la tecnología con el CONICET y el tema pediátrico en general, la atención de niños en el principal hospital nacional, que es el Hospital Garrahan, en materia de pediatría. Sin embargo, hemos visto en estos últimos días una fuerte ofensiva también del gobierno estadounidense a través de un asesor de Trump sobre algunos legisladores para intentar, de aquí a diciembre, cuando se produce el recambio de parlamentos, de blindar las posiciones del gobierno de Milei. Estamos claramente ante un escenario de intervención del gobierno estadounidense, ya no solo con el acuerdo del Ejecutivo, sino intentando también generar un escenario favorable hasta diciembre en el Congreso. El escenario hacia diciembre no es alentador para Milei. Habrá que ver el resultado del 26 de octubre, pero todo marca que será difícil que Milei logre consolidar una mayoría parlamentaria para de diciembre en adelante poder consolidar este plan de ajuste que está implementando en la Argentina. Y te preguntaba también, a nivel de que si toca hacer un vaticinio, ¿esto puede tener un impacto en la decisión del votante dentro de 10 días y votar a favor de la continuación del plan económico de Milei, dándole un voto de respaldo? Yo creo que no tiene un resultado favorable para el gobierno estas posiciones sostenidas por Trump y por los funcionarios estadounidenses. Tengo una clara impresión de que en lugar de hacerle un favor, Trump ayer ha creado condiciones que consolidan la visualización en una parte muy importante del electorado, sobre todo de sectores medios y sectores populares, de que a la crisis económica, a los padecimientos económicos y sociales que estamos viviendo, se suma una política de entrega de soberanía, respecto de la cual los argentinos en general somos muy sensibles. Guillermo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillermo Carmona, directamente desde Mendoza, sobre la situación en Argentina luego de esta visita del presidente Milei a la Casa Blanca. Estamos hablando precisamente de lo que se puede esperar en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Ya regresamos. Frente a un panorama global de tensiones políticas ante la injerencia de los Estados Unidos, América Latina se ha consolidado como un ejemplo de paz al elegir el diálogo por encima de las agresiones. Además, es muy asombroso que ahora, justo en este momento, sí tengan las posibilidades de intervenir y metérselo al Caribe, ¿no? Entonces tienes genocidios en el África, tienes el genocidio en Palestina, pero ahora sí decides ayudar al pueblo venezolano. Estados Unidos pues ha perdido mucho control en el mundo, en el orbe, en el planeta y necesita seguir en función de acumular los recursos naturales que le benefician económica y financieramente a Estados Unidos. América Latina es zona de paz.
Hay nombres que se graban en el alma de un pueblo. Nombres que son sinónimo de fe, ciencia y entrega. Hay vidas que se convierten en faros de esperanza y caridad. Venezuela ve a sus hijos alcanzar la gloria eterna. La fe de un pueblo eleva a los altares al médico de los pobres, Dr. José Gregorio Hernández. Y a la fundadora y sierva de Jesús, Madre Carmen Rendiles. Este 19 de octubre, Telesur te lleva en primera fila a este acontecimiento histórico, con un programa especial desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Los Santos Venezolanos. A través de nuestra multiplataforma. Telesur está presente porque Telesur siempre da más. Continuamos hablando con Guillermo Carmona directamente desde Mendoza sobre la situación en Argentina. Guillermo, tú eres un muy acérrimo defensor de la soberanía y en el tema Malvinas especialmente. Cuéntanos. Sí, la cuestión Malvinas es una causa nacional para los argentinos y argentinas. Es vivida como una cuestión de identidad, lo cual pone al pueblo en de confrontación con el colonialismo, con prácticas coloniales que resultan inaceptables en el siglo XXI. Este es un tema de debate permanente en la Argentina y también en nuestra región, en América Latina y Caribe, hay una gran sensibilidad. Y la causa Malvinas es una causa además que es compartida en el mundo por todos aquellos que creen, que comparten con nosotros la idea de que el colonialismo es inadmisible en este tiempo que estamos viviendo. En el debate nacional estamos ante una situación crítica, ya que el presidente Milei ha expresado desde hace largo tiempo, desde antes de ser presidente, su admiración por Margaret Thatcher, ha tenido posiciones equívocas en torno a la situación de los isleños, de los habitantes de las islas, en algunos momentos incluso generando argumentaciones muy en línea con el interés británico de la aplicación del principio de autodeterminación a una población que es implantada en las Islas Malvinas, que no es la población, es la población que se instaló allí a partir de la invasión británica de las Islas Malvinas en 1833. Por lo tanto, el presidente ha tenido una predisposición a asumir como propios argumentos que son los que esgrimen los británicos. Y hay una gran preocupación, Jorge, porque estamos ante un fenómeno que es que ante la debilidad de la posición de reafirmación de soberanía y de exigencia al Reino Unido de que termine con la situación colonial en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, los británicos aprovechan y avanzan. Hay un efectivo avance desde que asumió Milei en diciembre del 2023, que se ha manifestado en cada vez más frecuentes ejercicios militares, cada vez de mayores escalas en Malvinas y en el Atlántico Sur, una consolidación de las políticas extractivas. Los británicos están a punto ya de comenzar la explotación de hidrocarburos en Malvinas después de un largo proceso de exploración. Y hay una acción de consolidación, incluso diplomática, que los británicos llevan adelante aprovechando una retirada del gobierno de Milei en relación a la reafirmación de soberanía. Todo esto hace que tengamos un escenario muy complejo que ha llevado a que amplios sectores de la sociedad también reaccionen ante estas políticas de entrega de Milei. No se puede además dejar de considerar que el alineamiento automático de Milei con los Estados Unidos y con Israel, que son las dos situaciones que Milei verbaliza como de alineamiento automático e incondicional, involucran también al Reino Unido, que es el principal socio
político, económico y militar de Estados Unidos, y un sostén muy importante de las políticas que lleva adelante Israel, principalmente bajo las improntas del primer ministro Netanyahu. Si tú ves esto o nos están viendo fuera de la Argentina, ¿cómo es que surge este fenómeno Milei? Porque esto no tiene nada que ver con la historia política, social, económica, cultural de la Argentina. ¿Esto qué es? Creo que esto es fruto de, por un lado, las situaciones críticas que vivimos en la pandemia, en donde se consolidó una posición disruptiva desde sectores de derecha y ultraderecha que de algún modo encontraron espacio ante dificultades económicas y sociales para radicalizar un discurso de corte ya no solamente neoliberal, sino de un capitalismo salvaje, de un capitalismo que vincula con una mirada individualista de los procesos políticos y sociales, ¿no? Por otro lado, y esto lo digo desde una posición autocrítica también, las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina, sobre todo el peronismo, no logramos, lo digo como parte del Partido Justicialista, en la última gestión, generar condiciones de control de la inflación, fundamentalmente un proceso muy crítico en la Argentina, que dio lugar a una salida simplista como la que propuso Milei, que cuando uno mira los números, el control inflacionario ha sido bastante relativo y con costos muy altos, ¿no? Hoy tenemos en la economía la paz de los cementerios, ¿no? Mataron la actividad económica a los efectos de bajar en algún sentido y en poca medida el impacto de la inflación. Pero también diría, Jorge, que esto tiene que ver con procesos globales, ¿no? Vemos cómo la ultraderecha se manifiesta cada vez con más fuerzas en Europa, hoy gobierna en los Estados Unidos, engarzando sus posiciones con un proyecto neoimperialista como el que expresa Trump, y todo esto surge a partir de un aprovechamiento de estos sectores de ultraderecha de las condiciones económicas, sociales y políticas críticas que han generado, entre otros fenómenos, la pandemia. ¿Te parece que Milei llega al fin de su mandato? Yo creo que el poder destructivo que está desplegando Milei y su gobierno, hoy muy potenciado por el intervencionismo estadounidense, está creando condiciones muy críticas. Soy partidario de que, yo desearía, como creo que la mayoría de los argentinos, que se cumpla el mandato de Milei, pero el proceso de destrucción que está produciendo realmente es muy, muy crítico, y creo que en eso, de los múltiples pedidos de juicio político que hay en el Congreso, hay elementos allí que quizás puedan dar lugar a que en el marco de la Constitución nacional, en el marco del Estado de Derecho, el Congreso adopte medidas. La violación sistemática de la Constitución, el deterioro del sistema democrático. Hoy en la Argentina estamos ante un sistema autocrático en el que el presidente no respeta la voluntad del Congreso Nacional y por lo tanto la voluntad popular expresada en el Congreso, y sobre todo los gravísimos hechos de corrupción que está protagonizando Milei y su entorno más próximo, hacen que aparezca como una situación viable que el Congreso avance en algún tipo de juicio para que Milei rinda cuentas de el proceso de destrucción institucional y de destrucción económica que está desplegando en la Argentina. Por último, Guillermo, si vemos los intentos de integración latinoamericana, y acá estamos hablando de, por ejemplo,
Lula impulsándola, Petro impulsándola, incluso Claudia Sheinbaum en México impulsándola, y vemos un Milei junto con otra banda simplemente saboteando todo intento de unión, lo vemos en el caso del Mercosur, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú hoy América Latina desde el punto de vista de democracia, del punto de vista de integración, del punto de vista de dependencia de la doctrina Monroe, América para los americanos? ¿Cuál es tu retrato de cómo ves América Latina y su democracia hoy? Frente a la arremetida imperialista, neoimperialista del gobierno de Estados Unidos, los latinoamericanos tenemos un solo camino, que es la unidad para poner límites a esas prácticas imperialistas y colonialistas, neocolonialistas que está promoviendo Estados Unidos. Y hoy tenemos en esa presencia militar violatoria del derecho internacional en cuanto a las acciones que está emprendiendo de la flota de Estados Unidos en el Caribe, un ejemplo muy concreto de cómo actúa Estados Unidos en un contexto como este. Soy partidario de que la Argentina retome, en cuanto a las condiciones políticas e institucionales lo permitan, el proceso de construcción de la integración latinoamericana y caribeña. Creo que tenemos instrumentos muy valiosos, en el caso nuestro el Mercosur, pero también en el caso continental CELAC, y necesitamos recuperar la UNASUR, un proyecto sudamericano potente que nos permita dar señales muy claras de una región que protagoniza desde el sur global, manteniendo una agenda abierta de relaciones con las distintas potencias. Creo que en ese sentido hay que buscar potenciar relaciones constructivas y positivas, tanto con las potencias emergentes del sur global, como también relaciones respetuosas con las potencias del norte. Guillermo Carmona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, un gusto.